más. Vamos a hablar de la clasificación de los ángulos por su posición. Aquellos ángulos que se llaman opuestos por el vértice son ángulos congruentes. Congruentes quiere decir que tienen la misma medida y tienen un vértice en común. O sea, los vamos a tomar de la siguiente manera. De hoy en adelante, los que son opuestos por el vértice son aquellos que se hagan como una X. ¿Ok? Entonces les vamos a decir, yo les voy a decir que son los que tengan los que sean una X, o los opuestos por el vértice son de X o de piquito. Son como dos pajaritos que se están dando un besito piquito, ¿verdad? Entonces es un piquito de esos, ahí así. Dos pajaritos que se están dando un piquito. Son los opuestos por el vértice. Tenemos dos pares, este y este. Son iguales, son los piquitos, pero vean este otro. Este otro es picote contra picote, si los ve como atravesados para el otro lado. Esos son picote contra picote. Esos son los que podemos tener que son opuestos por el vértice. Los que sean adyacentes y consecutivos, véanlo. Voy a ponerle esto así. Aquí le voy a poner letras A, B, C y D. ¿Por qué con letras? Porque nosotros nos lo van a preguntar mediante letras. Entonces, los ángulos adyacentes y consecutivos, en otras palabras, son aquellos que van seguidos. Entonces, yo puedo decir que el ángulo ABC, que es este, es consecutivo ¿con quién? Con el ángulo CBD, que es este que está acá atrás y que va seguido. Los ángulos complementarios son dos ángulos que al sumarse nos darían 90 grados. ¿Cómo sé yo que son 90 grados? 90 grados es un ángulo recto, porque tenía el cuadrado. Para encontrar si yo tengo que aquí es 41, ¿cuál va a ser el complemento? A 90 le resto 41 y me da el complemento. El suplemento, ¿lo ven? Vean, ¿quién apareció aquí? La ventana empanada. ¿Usted la empanada? Sí, soy yo. ¿En qué le puedo servir? Bueno, lo que vamos a hacer es hablar de que la empanada se forma cuando hay 180 grados jugando. Y esos 180 grados son lo mismo de hablar del ángulo recto, del ángulo llano, ¿verdad? El ángulo llano son 180, la empanadita me forman 180, pero técnicamente se llaman ángulos suplementarios. Para un ángulo obtuso tenemos el ACE. También podemos decir que el CDE es obtuso. También podríamos decir que el ABC es obtuso, entre otros. Dice que dos ángulos adyacentes. En esta parte hay bastantes que son adyacentes. Yo puedo decir, voy a usar el ángulo ACB. Y el que está pegado a él es este. Entonces, el adyacente a él es el ángulo BCD. Un par lineal, que es lo que algunos decíamos. Bueno, un par lineal va a ser aquel par de ángulos que son adyacentes,
y me forman la empanada. ¿Bien? Aquí se me forma una empanadita. Aquí se me forma otra. Nada más. O sea, quiere decir que ese par lineal puede ser ABC y el otro podría ser CBD. C, B y D. ¿Ok? C, B y D. Se dice, para este número 2, los que son opuestos por el vértice son BEA y CED. También podríamos decir que opuestos por el vértice podrían ser BEC y AED. Vamos a hablar ahora de dos ángulos obtusos. Entonces, Jeffrey, ¿me ayuda con un ángulo de los dos obtusos? Usted con uno nada más. Jeffrey. ABC. ABC, correcto. ABC es uno. Fabián, el otro. BAD. Repita, B. AD. No, BAD no es obtuso, jamás de la vida. Véalo aquí, BAD. Está cerrado. No es obtuso, tiene que estar abierto. Corrija. CDA. Peor, está igual. No, no, no. Nada que ver. CDA. Obtuso tienen que estar abiertos, tienen que estar con una abertura, no con una cerradura. Ok. Vamos a ver. Ajá. BCD. B, C, D, correcto. B, C y D. Aquí estamos. Un par de ángulos consecutivos. Vamos a ver. Andrea, por favor. BA y ED. Repita de nuevo. BA y ED. BA no es un ángulo. BA. ED puse yo. Está mala. Primero dígame el primer ángulo, por favor. Es que, profe, yo lo hice según lo que decía aquí arriba, entonces me confundí, no sé. Bueno, dígame el primer ángulo. Deme chance. Deme chance para pensar. Es que un ángulo no puede estar formado con dos letras. Tiene que decirme tres letras para hacer un ángulo. Es que le escuché dos letras que me habló. Entonces es BAE. Ok, vamos a ver. Ajá. B-A-E. Y EAD. Ok. Y el ángulo E-A-D. Y E-A-D. Muy bien. Lo leí mal, perdón. Sí, sí, sí. Porque me estaba leyendo cuatro letras de un solo sujetón. Y pues así no va. En Uno de los ángulos rectos de los dos, ABE es 1. Giovanna, ¿me puedes decir el otro, por favor? CAB. Correcto. El ángulo CAB. Perfecto. Perfecto.
un ángulo, bueno, dice un ángulos, es un ángulo, parece un árabe, un ángulos. Vamos a ver, ¿quién está ahí? Bueno. Bueno, es que ya jaló, Owen. Víctor, un ángulo obtuso, Víctor. ADC. Un ángulo obtuso, ¿cuál? ADC. ADC, ¿va? Dígame otro, porque es que este está medio jalado el pelo. O sea, puede que sí, puede que no, pero hay otro que se ve mucho más abierto. No es que esté malo, pero otro que esté más abierto, Víctor. Está muy cerquita él. BDA. ¿Cuál? BDA. No, es el mismo, huevo. Más bien está más abierto el que dijo primero, güey. Este A la puta, sí. es el que está más abierto de todos. Pero Sí. A, C y E. Bien. Ahora dos ángulos agudos. Quiero uno de esos agudos. María, uno de ellos, de los agudos. ABD. ABD, correcto. Uno es A, B y D. Otro agudo. Brenda. CAD. Correcto, el ángulo CAD. Muy bien. Ahora, vamos a ver. Andrea, ya le pregunté a usted, ¿verdad? Hace ratos que no. Claro que sí. Sí, sí, claro que sí, me acaba de preguntar. Le acabo de preguntar, ¿es cierto? Sí, el del ángulo consecutivo, que me costó un montón explicarlo. El ángulo consecutivo es de la figura pasada, así que no haga tiros. Ay, profe, Que hay 3 puntos colineales. por si esa no la hice. ¿Qué son colineales? ¿Qué son colineales? Están en línea recta. Entonces, vamos, 3 puntos que estén en línea recta. No hay muchos tampoco. ADE ADE, correcto, sí. Esos son 3 puntos. y CDB. Vea que más bien le contestó más de la cuenta. Des- Muy bien, muy bien. Ok, vamos ahora con un par de ángulos opuestos por el vértice. Jeffrey. ADB y CDE. ADB sería este, ¿verdad? Entonces yo puedo decir el ángulo ADB y ¿cuál otro? Me digo, perdón. CDE. CDE. Y se acuerdan que aquellos que son opuestos por el vértice son iguales. ¿Ok? De acuerdo, los que son opuestos por el vértice son iguales. Nos dice en el ejercicio número 5, utilice el concepto de los ángulos complementarios para completar las siguientes figuras. Primero que todo, debemos tener a qué se refiere el concepto de los ángulos complementarios. Los ángulos complementarios nos estaban diciendo que son aquellos ángulos que sumados dan 90 grados. Y entonces, para encontrar el complemento de un ángulo, vamos a proceder de la siguiente manera.
sería lo que le haga falta al ángulo o a la medida que nos den para llegar a 90 grados, o a su vez va a hacer restar, ¿ok? Va a hacer restar con 90 los ángulos o la medida del ángulo que me den. Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Bueno, acá supuestamente tienen que darnos 90 grados. Entonces, si ya tengo uno de 26, pues tengo que buscar lo que le haga falta a 26 para llegar a 90. Pues simplemente lo que hacemos es a una resta de 90 le quitamos 26. Entonces yo digo que a 90, aquí son 4, y a 8 le quito 2, 6. Quiere decir que el complemento es de 64 grados. Ahora, en esta que vemos que hay varias medidas, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Los tres juntos tienen que darnos 90 grados. Eso nos estaría diciendo que sumo los dos que tengo, serían 5, 6. Y a 90 lo completo, lo que me haga esa falta de 56 para llegar a 90. Ahí obtenemos un 34. Para la primera, pues a 90 le voy restando 73. Eso me da 17. A 90 le resto el 48. Eso es un 42. Y en la otra dice que ABC es 31. Ahí lo pongo. Luego dice que CBD es 12. Y me piden DBE. Entonces, ahora lo que vamos a trabajar es que sumo 31 más 12, tengo un 43. ¿Ok? Y a 90 entonces le debo restar ese 43 para obtener que la medida es 4,7. ¿Ok? ¿Cómo les fue con esas, compañeros? Para la número 4 me dicen que la medida del ángulo AEB es 16. Después me dicen que CED es 29. Y me preguntan por BEC, o sea, me preguntan por este del medio. Entonces, procedemos a sumar el 19 más... No son 19. El 16 más el 20. 16 más 29. Menos, aquí nos da 45, menos 90. Obtenemos un 45. En la otra le entramos de igual manera. Si la medida de DAEB es 23, AEB es 23.
Entonces vamos a ver, A, E, B, tengo 23 y tengo que la medida de CED es 18. Entonces yo vengo y digo que 23 más 18 es igual a 41 menos 90, pues tengo que esta medida es un 49. Luego, vamos a la 6, H y G es 14. Y F y E es un 20. Primero me preguntan por G y F, que es la que está por acá. Entonces, ahí tenemos que esa del centro me va a dar un 56 en primera instancia, 56 por acá. Pero hay otra pregunta que es H y F. H y F, que viene a ser por acá. Ok, y chicos, disculpen que no me fije en las fotos porque no hay un 70. Ok, ahí hay que rayar bastante, muchachos, hay que rayar.